Nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído en esta ocasión hasta Aguilar de Campoo para presentarles un proyecto que lleva muchos años ligado a esta localidad y que tiene muy presentes tanto el patrimonio como el empleo. La Fundación Santa María la Real nació y creció al abrigo del monasterio que le da nombre, con multitud de intervenciones en nuestro territorio de cara a la recuperación y conservación del patrimonio, intervenciones que sirvieron de modelos a otras posteriores y que hoy se basan en la prevención a través del uso de nuevas tecnologías. Esto permitió desarrollar una importante vertiente laboral dentro de la Fundación Santa María la Real a través de las escuelas taller y que hoy ha cambiado, ha evolucionado hasta las lanzaderas de empleo, buque insignia de una institución que hoy se convierte en protagonista de nuestro paseo por Palencia y provincia. La Fundación Santa María la Real es hoy en día una institución de referencia en nuestra provincia, con influencia incluso más allá de nuestras fronteras y que comprende en su actividad numerosos ámbitos económicos, culturales y sociales. La Fundación Santa María la Real es una organización privada, sin ánimo de lucro, independiente. No estamos adscritos a ningún tipo de organización, es decir, somos una entidad que trabajamos día a día para generar desarrollo en los territorios allí donde estamos, basándonos en tres cosas, ¿no? Una es las personas, que ponemos siempre en el centro. Trabajamos en el ámbito de la empleabilidad, trabajamos en el ámbito del emprendimiento, trabajamos con las personas mayores, en el ámbito de la atención social. La P de patrimonio, y aquí tenemos pues, como dos subáreas, una es el turismo y la cultura, todo lo que tiene que ver con poner en valor la cultura, los lugares patrimoniales, y por otro lado la conservación del patrimonio, algo que lo que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre con una especial dedicación pues, al arte románico, que es un poco la esencia, ¿no? Y al monasterio de Santa María la Real, pero bueno, con vocación nacional, con vocación internacional. Y por último, en esta nueva etapa pues queremos también potenciar la P del paisaje, ¿no? Todo lo medioambiental, lo que tiene que ver con la regeneración urbana, con la transición ecológica. Pero sus inicios fueron un poco diferentes, quizá más sencillos. El origen de lo que hoy conocemos como la Fundación Santa María la Real se remonta a finales de la década de los 70. Aquí nació todo, aquí surgió de unos cuantos locos la Asociación de Amigos del Monasterio con el objetivo, en aquel momento, en los años 70, casi utópico de volverle a dar vida. Nace precisamente donde estamos, en el Monasterio de Santa María la Real, de la mano de un personaje irrepetible, ¿no? Que es José María Pérez, Peridis, y que volcó todo su esfuerzo, todo su compromiso, todo su conocimiento, todo su ser en este edificio y en estas piedras, ¿no? Y cumplió un sueño, que fue devolver el esplendor a este edificio, ¿no? Un edificio que a él le resultaba muy conocido porque era su punto de juego de niño, ¿no? Él vivía justo aquí al lado del monasterio, ¿no? Entonces, bueno, él siempre soñó con levantar este edificio, montó una asociación de amigos del monasterio a la que concitó el esfuerzo de muchísima gente de Aguilar, de fuera de Aguilar. Fueron varios cientos de personas los que participaban de esta asociación de amigos. No solamente se centraban en las piedras del monasterio, sino que se pusieron en marcha cantidad de actividades culturales, conciertos, romerías, sin parar. Fue una actividad constante durante años. Claro, todo aquello tuvo un éxito enorme. Y bueno, pues más de 40 años después se ha convertido en un centro cultural de referencia, en la Casa Madre de la Fundación Santa María la Real, en un instituto de educación secundaria, en un lugar pues, de donde surgen los muchísimos proyectos que tiene pues, la propia fundación, que surgió simplemente de la locura de restaurar un monasterio que estaba caído, que era el convento caído. Aunque fue la unión de muchos esfuerzos lo que hizo posible la recuperación del monasterio, no cabe duda de que la figura de Peridis fue indispensable en el desarrollo del proyecto y su posterior transformación. Si hoy José María Peridis hubiera puesto en marcha este proyecto, lo hubiéramos llamado emprendedor. Pero hace 44 años no existía ese concepto, no se manejaba. José María era un utópico, era un soñador, un chalao, ¿no? Pero que conseguía concitar esos esfuerzos y llevar estos proyectos al terreno de lo posible, de lo razonable, de lo ejecutable, ¿no? Y entonces participábamos todos de estos proyectos
convencidos de que lo íbamos a conseguir, y efectivamente se ha conseguido. Y lo importante de esto es que no solamente se ha conseguido, sino que se ha elevado muchísimo más el listón o el horizonte que teníamos en los inicios. Y eso ha sido porque se ha confiado siempre en un concepto clave en esta casa, que es la innovación. José María Peridis fue capaz de liderar un proceso de cambio, ¿no? Y transformó esa asociación de amigos del monasterio en una institución ya más seria, más con un carácter de gestión, de profesionalidad un poco más avanzado, una asociación que se llamó el Centro de Estudios del Románico. Y esta asociación cultural, pues además de terminar las obras de este monasterio y dotarle a este edificio de uso para el Instituto de Enseñanzas Medias de Aguilar, para la UNED aquí en Aguilar de Campo también, y la sede de entonces del Centro de Estudios Románico, pues empezamos a hacer una obra que fue irrepetible también, que es la Enciclopedia del Románico. Empezamos haciendo el Románico de Palencia, Castilla y León, y con los años fuimos haciendo otras comunidades autónomas, y en este momento pues está todo el Románico de España estudiado, y este año precisamente terminamos el Románico de Portugal. Es decir, que ha sido una obra magna, una obra enorme, en el que han aparecido casi unos 9.000 edificios recogidos. Comenzamos a trabajar en el patrimonio cultural, específicamente en el ámbito del románico, es un poco, sabéis, nuestro área de especialidad, porque empezamos ahí con la restauración del monasterio y todo lo que se hizo después, y con el paso del tiempo hemos ido ampliando miras, abordando otros tipos de patrimonio, otros periodos, y ya pues, somos expertos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural a todas las escalas, ¿no? La conservación y difusión del patrimonio han sido durante años pilares fundamentales de la actividad de la Fundación, que de nuevo tiene al monasterio que le da nombre como epicentro de un proyecto que no deja de crecer. Nosotros en todo lo que es el patrimonio cultural pues tenemos una trayectoria casi de 45 años, está en el origen, ¿no?, de nuestra Fundación, todo lo que tiene que ver con el patrimonio, y no solo lo entendemos como algo importante por lo que tiene de memoria, lo que tiene de identidad también de los pueblos, sino porque estamos convencidos firmemente de que es una herramienta de desarrollo social y económico para los territorios. Entonces, ha sido siempre uno de nuestros lemas, ¿no?, que el patrimonio no es una carga, el patrimonio es una herramienta de futuro, y para ello tiene que estar bien conservado, bien gestionado y tiene que estar puesto en valor. Y eso es un poco lo que nos mueve cada día a trabajar en el sector. Nosotros en el Centro Expositivo ROM, Monasterio de Santa María de la Real, nos gusta, hombre, a veces cuando hablas de ROM, pues a veces como que se queda un poco, ¿y qué será esto? Es el Monasterio de Santa María de la Real, y aquí tenemos dos objetivos fundamentales. Lo que pretendemos desde el Centro Expositivo es conocer el Monasterio de Santa María de la Real, su importancia artística, su riqueza patrimonial, es decir, una riqueza absoluta, es uno de los edificios emblemáticos del románico español, diríamos, ¿no? Y por supuesto uno de los edificios emblemáticos de Palencia. Pero además nuestro objetivo desde el Centro Expositivo, desde el Monasterio de Santa María de la Real, no solo es este. También tenemos un segundo objetivo, que es que la gente conozca nuestro verdadero museo, que sí, que está aquí, pero también está en el territorio. Son las iglesias románicas, que tenemos una barbaridad de iglesias románicas, en el entorno de Aguilar, unos 50 kilómetros a la redonda, más de 250 iglesias románicas. Lo que pretendemos es que desde aquí la gente visite el monasterio y luego salga a recorrer y a visitar alguna de nuestras joyitas que tenemos aquí, ¿no?, que son muchísimas, que son muy buenas. Mientras algunos entienden el patrimonio como un generador de gasto por su mantenimiento, en la Fundación siempre se ha visto como un nicho de oportunidades para el desarrollo. Contribuye de hecho a generar actividad y promover el desarrollo en territorios que en muchas ocasiones no disponen de otras oportunidades. El patrimonio puede generar desarrollo, es decir, debe generar desarrollo. Es decir, esto no solo son piedras para que estemos un rato viéndolas, sino que también se pueda generar un tejido económico alrededor en la que dé trabajo a las personas como yo, cada vez venga más gente, por lo tanto haya más hoteles, restaurantes, bares. Es decir, es fundamental. No tendría sentido invertir, trabajar, publicitar el patrimonio cultural. Bueno, tendría sentido, por supuesto, en mantenerlo, porque es un tesoro que hay que conservar, pero es que también, además de eso, de conservarlo y trabajar para ello, que es un poco lo que se debe hacer, también
debemos trabajar para que genere recursos económicos, para que genere empleo, para que genere nuevas oportunidades de trabajo, para que genere que, digamos, sea un valor vivo, sea un elemento que pueda generar desarrollo, y eso es fundamental, es uno de los elementos claves de la Fundación, que el patrimonio sí hay que conservarlo porque es una necesidad, porque es una obligación, pero también es una oportunidad de negocio para mucha gente, así que fundamental que genere desarrollo, que cada vez seamos más trabajando y cada vez haya más proyectos, haya más locales abiertos, haya más bares, más restaurantes. Efectivamente, porque el patrimonio es un sector que impulsa muchos otros sectores, como digo. Hay todo un sector dedicado a la conservación del patrimonio, a la restauración, pero también a la investigación, también a la difusión. Ahí entra todo lo que tiene que ver con artes escénicas, con música, danza, todo lo que podamos vincular de un modo u otro al patrimonio, y siempre, como digo, con ese objetivo último de que sirva también para atraer turistas de calidad, turistas que sean respetuosos con el patrimonio, con el paisaje, y que den esa oportunidad de futuro a muchos territorios que ahora mismo están quedados fuera del progreso, ¿no? Todos estos territorios de la España vaciada creemos que tienen una oportunidad de supervivencia y de futuro a través del patrimonio. Es que además se puede convertir en un proceso tremendamente rentable. Quiere decir que es que el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, es un motor de desarrollo importantísimo, y en especial en las áreas rurales, donde en muchos sitios no hay otras posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, esta yo creo que es una de las grandes lecciones que se han demostrado aquí en Santa María la Real, un edificio que hace 50 años estaba piedra sobre piedra caído, y que hoy pues han pasado miles de jóvenes en un centro de formación de enseñanza media, de formación profesional, una Universidad Nacional de Educación a Distancia, miles y miles de personas que han asistido aquí a cursos, a conferencias, a conciertos, a actividades culturales, y hoy una organización por la que hemos pasado más de 3.000 personas trabajando. En este momento somos unos 250, trabajando en todas las provincias españolas, con programas europeos, 12 o 14 programas europeos en este momento en marcha, con decenas de socios y partners europeos, y con proyectos de innovación y con proyectos de desarrollo y con proyectos sobre todo de futuro. A la hora de conservar esta fuente de riqueza y baluarte de nuestra historia, como ocurre en otros ámbitos, es mejor prevenir que curar. Invertir en mantenimiento y prevención resulta más barato que hacerlo en grandes restauraciones o recuperaciones, pero tanto más importante es realizar un buen diagnóstico para detectar y prevenir los defectos y desperfectos, algo en lo que también trabajan desde hace años en la Fundación a través de las nuevas tecnologías. Desde la Fundación Santa María la Real hemos procurado siempre surfear en la parte alta de la ola, ¿no? Buscando nuevas visiones de los trabajos que desarrollamos, ¿no? Es decir, que trabajar en la restauración y conservación del patrimonio, pues la verdad es que hemos sido muy afortunados. Hemos tenido la fortuna de hacer más de 1000 proyectos de restauración. Hemos intervenido directamente trabajando en más de 500 de estos proyectos, ¿no? Y nos dábamos cuenta que cometíamos algunos errores, ¿no? Que no éramos capaces de desarrollar auténticos proyectos de una manera científica, porque no teníamos los datos necesarios para esto. Y hace casi 12 o 13 años que nos propusimos resolver este problema, y que en España nadie había planteado, decir, oiga, ¿por qué no somos capaces de medir cómo laten en tiempo real estos edificios? Todos estos edificios tienen vida, o sea, y se mueven, y tienen agua, y tal, y entonces, ¿por qué no medir esas sensaciones? ¿Por qué no medir esos latidos? Y desarrollamos una tecnología que afortunadamente pues está teniendo mucho éxito, y que efectivamente en este momento nos permite saber qué le pasa a los edificios en tiempo real, no solamente en tiempo real ya, sino predecir qué le va a pasar a un edificio y saber cuánto va a costar, etcétera, etcétera, ¿no? Somos capaces de medir casi 35 o 36 diferentes parámetros, con lo cual de manera exponencial pues podemos, la verdad es que saber mucho de lo que le pasa a los edificios, ¿no? Con lo cual nos permite enfocar perfectamente los proyectos de restauración y en el fondo pues hacer restauraciones mucho más responsables y mucho más económicas en el fondo, ¿no? Creemos que aplicar la innovación tanto en la conservación y en la gestión del patrimonio es el camino a seguir, es una apuesta que llevamos ya varios años realizando. Sobre todo un poco con el enfoque de la conservación preventiva. Entendemos que en un escenario, que bueno, la verdad es que es triste decirlo, pero desde el año 2008, desde la anterior crisis,
Los presupuestos públicos destinados a conservación han ido en descenso, los han recuperado hasta el momento. Entonces creemos que en un escenario así lo que tenemos que hacer es apostar por la conservación preventiva, o sea, poder intervenir en los templos controlando diferentes parámetros. Desde hace años estamos abordando esta cuestión de cómo aplicar la tecnología para la conservación preventiva. Tenemos nuestro sistema MHS y es nuestra apuesta y seguimos en ella, y hemos ido ampliando también el enfoque y el alcance de esta propuesta. Y ahora hemos incorporado, por ejemplo, también al tema de la innovación tecnológica todo lo que tiene que ver con el turismo, para facilitar la gestión, crear una serie de indicadores, cuadros de mando que puedan ayudar a los gestores públicos a orientar bien la estrategia turística para que sea sostenible y para que sea beneficiosa. Tenemos que estar a la última, el patrimonio, bueno, pues hay que conservar el patrimonio de la mejor manera posible, pero para conseguirlo lo que tenemos que utilizar es la tecnología, el conocimiento. La Fundación lleva 40 años acumulando conocimiento y también estamos en línea con las nuevas tecnologías, con la innovación, y en el centro expositivo pues tenemos elementos, diferentes digamos, actividades, proyecciones, que utilizamos la tecnología, la innovación, el conocimiento, pues con el objetivo que es el mismo, que es dar a conocer de una manera más sencilla, más entretenida, más amena, pues toda esta enorme riqueza que es el patrimonio cultural, que es el románico, y que, por ejemplo, pues empecemos a desmontar unos ciertos mitos de que visitar a veces una iglesia puede ser algo que no sea muy atractivo para gente más joven, etcétera, etcétera. No, no, tenemos la obligación de conseguir que no, que sea una, digamos, una alternativa de ocio de primer interés, y hay muchas herramientas que pues, nos ayudan para conseguirlo, y ahí en eso estamos. Una sociedad que vive en el siglo XXI, en el siglo de las comunicaciones, pues no se puede permitir que tenga coches inteligentes, edificios inteligentes, pero que estos edificios no lo sean. Estos edificios tienen que ser inteligentes, porque forman parte de nuestra inteligencia, de nuestra memoria, y por lo tanto tienen que entrar sí o sí en estas líneas de trabajo, ¿no? La visión actual del patrimonio ha cambiado, dando paso a un nuevo paradigma en el que las intervenciones se focalizan en la prevención, aunque durante años la Fundación fue referente en la restauración del patrimonio a través de las escuelas taller, un programa que en su momento fue pionero y muy reconocido. El programa Escuelas Taller fue un programa Aprender trabajando, trabajar aprendiendo, un programa para poner en valor no solamente edificios históricos en España, sino para poner en valor a jóvenes que estaban desempleados y que de esta forma encontraron una manera de aprender un oficio, de encontrar su primer trabajo, etcétera, etcétera. Por España pasamos por el programa Escuelas Taller más de 700.000 jóvenes, y entonces aquello pues, fue uno de los 10 mejores programas de empleo de toda la Unión Europea, y por tanto, es decir, que un edificio como este monasterio medieval, un programa como las escuelas taller que salen de aquí, un programa como la Enciclopedia del Románico, pues yo creo que los inicios de aquello fueron, bueno, pues salir con mucha velocidad, ¿no? y de la mano, como digo, de un personaje que tenía un liderazgo extraordinario y que fundó todo un movimiento que no solamente quedó en el monasterio o en lo que es hoy la Fundación, sino que bueno, pues ha servido de modelo para muchas instituciones en toda España y fuera de España. No obstante, desde la Fundación no solo se ha promovido la creación de empleo a través de estas escuelas taller. El objetivo inicial de Fundación Santa María la Real, cuando todavía no era fundación, era la creación de empleo y que la gente joven se quedara aquí. A partir de esto se pusieron en marcha distintas escuelas taller con los oficios tradicionales. En el 92 se puso en marcha una casa de oficios que se pusieron en distintos lugares de España, que pretendía conjugar la formación en ayuda a domicilio con la atención y el cuidado de las personas y con el arreglo de las viviendas de las personas que vivían en los pequeños pueblos. Concretamente fue en La Pernía. Esto se hizo en el año 92, con 15 alumnos. ¿Qué pasó? Pues fue la primera que hicimos y que tuvimos una inserción laboral pues del 100%. A partir de ese momento, en las siguientes escuelas talleres que fuimos haciendo, siempre metíamos este módulo y desde luego la inserción profesional que esto nos producía era mucho más amplia que aquellos talleres tradicionales de carpintería, albañilería, y entonces bueno, pues ahí vimos que había un nicho de mercado, como se dice ahora, muy importante,
y que bueno, por ahí podíamos tirar, viendo sobre todo pues lo que teníamos. Si antes habíamos visto que eran piedras y jóvenes en desempleo, ahora tenemos muchas personas mayores y gente que no tiene una formación o no tiene un empleo adecuado. Y de hecho pues ahí empezó nuestra área, ahí se empezaron a hacer las residencias con una escuela taller. Y bueno, pues aquello ya, pues desde 2001 comenzó la primera residencia que tuvimos aquí en Aguilar, tercera actividad, y ahí empezamos un poco a trabajar en conjunto, a ver no solamente en la atención a mayores, sino en conjunto, todo, es decir, un círculo. Todos los proyectos de empleo en la Fundación surgen de la mano de Escuelas Taller, que es el proyecto también más icónico de la Fundación y del empleo, ¿no? Pero ese proyecto también da lugar después, con la nueva crisis de 2008, a una nueva propuesta que es la de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, un programa que cambia el concepto de las escuelas taller y que pone el foco en cómo la búsqueda de empleo puede ser colaborativa y cómo las personas en desempleo pueden ser la solución y no el problema, ¿no? a ese propio desempleo. Se basa en el concepto de que un grupo de personas en desempleo puede apoyarse entre sí a través de la ayuda mutua para conseguir salir de la situación del desempleo y encontrar un trabajo gracias a la solidaridad que hay entre esas personas. Esa es la base fundamental, la solidaridad, ¿no? El segundo punto también es la visibilidad. Si ponemos a la persona en el centro y de verdad la hacemos partícipe de esa búsqueda de empleo para que pueda tomar decisiones y lo pueda hacer en equipo, se consiguen resultados mucho mejores. Y básicamente una lanzadera es eso, es un equipo de 20 personas visibles, solidarias, activas, que trabajan mutuamente para ayudarse a encontrar empleo. Al final fue reaccionar ante un problema social en el año 2012-2013 que estaba pues masacrando la sociedad española, ¿no? Como era el altísimo desempleo, recordar que estábamos en unas tasas que llegaron al 26%, ¿no? y que a diferencia de otras épocas, quizás cuando nació la Fundación, ¿no? Que afectaba el desempleo con este vínculo entre escuelas taller y el patrimonio, que afectaba mucho a jóvenes con una cualificación baja, etcétera, aquí afectaba a casi cualquiera. Es decir, en el año 2012-2013 muchas personas se quedaron en desempleo con estudios altos, con puestos directivos, y creo que todos o hemos vivido el desempleo, como fue mi caso en aquella época, o hemos tenido a alguien muy, muy cerca que lo ha vivido, ¿no? Y ahí fue un poco, ante esta situación, que se salía como un apéndice raro, ¿no? De la estrategia de la Fundación en aquella época, que era estaba muy focalizada en el patrimonio, en el románico, etcétera. De repente hay un problema social, reaccionamos, ¿no? Y esto es un poco el enfoque de la Fundación. Oye, tenemos unas capacidades, tenemos unas piernas fuertes que usamos para hacer frente a los problemas sociales. No importa que no estemos ahora en ese ámbito, aprenderemos, ¿no? Sí que es cierto que había un vínculo, ya te digo, con el empleo, con el emprendimiento, porque las escuelas taller fue un programa de empleo para restaurar el patrimonio. Pero sí, a partir de ahí empezó un área que a día de hoy es el más grande de la Fundación en cuanto a presupuesto y a volumen, que nos dio pues, una oportunidad de aprender muchísimas cosas y una escala que no habíamos podido soñar un par de años antes. Hemos puesto también el foco en ampliar el proyecto en toda España, incluso escalarlo también a nivel internacional, en Portugal, en Italia, y a partir de ahí también hemos ido tanto variando el propio programa como abriendo nuevas líneas de empleabilidad para distintos colectivos, mujeres desempleadas de larga duración, jóvenes, programas de emprendimiento social y tratando de abarcar un poco todas las dimensiones que tiene el desempleo. En el origen de todas estas iniciativas sigue estando Aguilar de Campoo, sede y referente de la Fundación por distintos motivos, sigue siendo su corazón y su esencia. Aguilar es la seña de identidad y el románico y el monasterio, ¿no? De la Fundación, y ya lo decía Vitruvio, creo, ¿no? La originalidad es volver al origen y nunca se tiene que olvidar, porque quien olvida el origen pierde su identidad, ¿no? Y esto en la Fundación lo tenemos muy claro, que siempre, como decía antes, ¿no? Podemos estar abordando problemas sociales en ámbitos donde a lo mejor pues no hemos trabajado nunca. Como os decía, ahora tenemos una firme vocación de empezar a entrar en los temas medioambientales, en los temas de transición ecológica, pero esto nunca se nos olvida, ¿no? De dónde viene, porque quien olvida de dónde viene, al final lo acaba perdiendo todo. Y para nosotros Aguilar, por supuesto, y el románico, y el entorno, y la montaña palentina es el inicio de todo, y independientemente que estemos ahora en un momento de expansión y que estemos con otras sedes y con otros proyectos, eso no lo olvidamos.
es lo mejor de nuestro trabajo, ¿eh? El feedback, el que nos reportan cuando estás prestando esta atención tanto a las personas que viven en nuestros centros, a las que les damos servicios, como las familias o como el conjunto de la sociedad en conjunto. Es verdad que nosotros además procuramos siempre ser centros abiertos y hacemos muchas actividades con el exterior, con los colegios, con las bibliotecas. Y desde aquí se plantean nuevos retos para garantizar la continuidad de la Fundación, de sus proyectos y de un modelo que ve en una ruina una oportunidad. Nuestro reto es esto, que ahora es un proyecto, que es el envejecer en casa, es prestar todos estos servicios, ese es nuestro reto, conseguir llevarlo a la práctica, llevarlo a la realidad y que, sobre todo en las ciudades por supuesto también, pero en el mundo rural, que hay tanta dispersión, que a la gente le cuesta tanto a veces acudir al médico, que cuenten con unos servicios que en su casa les permitan vivir exactamente igual que el señor que vive en Palencia. Ya estamos pensando en cómo cambiar el centro expositivo, hacer cosas nuevas para que la gente se disfrute, lo pase bien, entienda el románico, tenga ese conocimiento, valore más incluso todo este patrimonio. Así que cada día estamos haciendo cosas nuevas. Alinearnos también con los retos de esta agenda, ¿no? que desde Europa se nos está marcando, ¿no? Yo creo que ahora afrontamos los fondos Next Generation y aquí se habla de cuestiones clarísimas, ¿no? Digitalización, empleo, temas verdes, ¿no? Importantísimo, ¿no? Retener talento, digitalizarse, quiere decir que estos son los grandes desafíos, llevar la digitalización y las nuevas tecnologías a todos los aspectos, ¿no? y a todos los ámbitos de la organización. Hay un reto también a nivel de colectivos. Ahora mismo nos estamos encontrando con una situación en la que el mayor porcentaje de personas en desempleo son mujeres desempleadas de larga duración en una franja de edad muy concreta y muchas veces a causa de haber sido madres o haber tenido que parar un tiempo a causa de cuidados. Hay una problemática también que estamos abordando en lo rural y cómo también el desempleo tiene que ser visto de una manera específica en todos los territorios. Y luego, por último, también cómo podemos abordar sectores que ahora mismo son emergentes, pero que en el futuro van a demandar profesionales y que hoy tenemos que empezar a trabajar con ellos y a formarlos y a capacitarlos, como pueden ser todo lo que tiene que ver con el empleo verde y la transición energética. Y yo creo que en este contexto es donde la Fundación tiene que reaccionar, donde tiene que impulsar nuevas ideas, porque eso es lo que nos ha caracterizado siempre, ¿no? Es decir, soluciones innovadoras ante problemas sociales complejos, ¿no? Y ahora tenemos este marco y desde luego ya estamos dándole vueltas a la cabeza. En los próximos meses, si todo va bien, veremos ya algunas de ellas puestas en marcha, y en los próximos años aquí también hay una cuestión que es fundamental, que son las alianzas, ¿no? Este contexto siempre lo han requerido, ¿no? Pero ahora más si cabe, ante la complejidad de este mundo en el que estamos, hace falta juntarnos con otros, hace falta sumar capacidades, hace falta hacer proyectos realmente colaborativos, que no se quede solo en una firma de tal, sino que realmente trabajemos juntos para solucionar estos problemas, ¿no? Y ahí desde luego nos van a encontrar, porque nuestra vocación es la de siempre, ¿no? Es trabajar con otros para resolver los problemas sociales.